¿Pero qué carajos? ¿Ese olor a pólvora viene de China? Hola amigos inversores, ¿cómo están? Te compartiré los últimos datos económicos de China que no fueron para nada alentadores. Información actualizada de la economía estadounidense. Psst, psst, van a seguir subiendo las tasas, no creas cuando te dicen lo contrario. Hablaré sobre los últimos datos de los mercados inmobiliario y laboral estadounidense, de qué creen los inversores que va a hacer la Fed y de cómo la sacó del campo Walmart con su informe de ganancias. De Chapa, te dejo el de Target y el de Home Depot. Por último, sí señor, te digo lo que pienso yo. Rima y todo, ¿eh? El lunes se publicaron datos sobre la economía china y no fueron buenos. La producción de las fábricas, la inversión, el gasto de los consumidores y el sector inmobiliario mostraron que el país asiático tambaleó en julio, lo que llevó al Banco Central a recortar los tipos de interés. El Banco Popular de China recortó dos tipos de interés clave en 0,1 puntos porcentuales e inyectó el equivalente a 59,3 billones de dólares en el sistema financiero, a los fines de impulsar los préstamos y el crecimiento económico. La política COVID-0 y la complicada situación inmobiliaria del gigante asiático levantó preocupación en muchos inversores de cara al futuro. Algunos incluso sugieren que está al borde de un colapso económico como el de Estados Unidos en 2008. Así que ya sabes, si tienes acciones chinas, quizás debas considerar hacer a un costado algo de platita para comprar más bajo en el futuro. Por último, relativo a China, mentira, ya te conté todo de China. Suscríbete a mi canal, ¿qué esperas? La construcción de viviendas en Estados Unidos siguió ralentizándose en julio, ya que la elevada inflación y las mayores tasas hipotecarias encarecen la construcción y la compra de los inmuebles. Los datos fueron incluso inferiores a las previsiones de los economistas. Asimismo, los datos de ventas de vivienda mostraron un enfriamiento del mercado inmobiliario estadounidense. Las ventas de viviendas existentes cayeron por sexto mes consecutivo en julio. El aumento de las tasas hipotecarias ha pesado sobre las ventas. Otro ejemplo de cómo las subidas de tipos de la Fed está afectando a todos los rincones de la economía. Las peticiones de subsidio de desempleo en Estados Unidos disminuyeron ligeramente a una cifra de 250.000 la semana pasada, frente a los 252.000 de la semana anterior, según informó el jueves el Departamento de Trabajo. El mercado laboral sigue siendo el único pilar económico con los abdominales marcados, el único estando en buena forma. El mercado laboral ha sido el argumento central para los inversores que piensan que Estados Unidos se dirige a un aterrizaje suave, más allá de que la ventana para entrar en esa casa es bastante estrecha. Más que una ventana, es una cerradura, en mi opinión. Las actas de la Fed, publicadas el miércoles, mostraron que el Banco Central está preocupado del riesgo de que no suba los tipos de interés lo suficiente como para reducir la inflación. Pero también en las notas, los banqueros centrales evaluaron si podrían elevar los costos de los préstamos más de lo necesario, provocando una debilidad económica injustificada. En otras palabras, la gran encrucijada: reventar las empresas de crecimiento con subida de tasas o reventar la economía y los bolsillos de la gente si la inflación sigue aumentando. Hagan sus apuestas. El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, dijo que se inclinaría por un aumento de 0,75 puntos porcentuales en septiembre. Esto generó algo de pánico el viernes, en el que los índices estadounidenses fueron apedreados por los inversores. Bueno, cayeron, bajaron, se entiende. Ustedes saben. Aproximadamente el 95% de las empresas del SP 500 han presentado sus resultados del segundo trimestre y cerca de tres cuartas partes han superado las expectativas de los analistas. Los integrantes del índice están en camino de registrar un crecimiento de los beneficios de alrededor del 6% en el segundo trimestre. También se conoció esta semana que Berkshire, la compañía de Warren Buffett, ha triplicado su posición en Ali Financial, hasta los 30 millones de acciones por un valor de 1.000 millones de dólares a finales de junio, según los datos hechos públicos el lunes. ¡Ja, ja, ja! ¿Adivinen quién tiene ese banco en su portafolio? Sí, ya sé que Warren lo tiene, pero su servidor también. Entre algunos reportes de ganancias destacados, las acciones de Walmart subieron el martes después de que el minorista presentara unos beneficios que superaron las estimaciones y elevara su orientación para el año fiscal, menos de un mes después de haber emitido una advertencia sobre sus beneficios. Su CEO dijo que la empresa había sido capaz de recortar costos en las cadenas de suministro. Por otro lado, Home Depot publicó unas ventas trimestrales récord y unos beneficios que superaron las estimaciones de Wall Street, pero también dijo que las transacciones de los clientes habían disminuido. Wow, 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 wow. ¿A dónde vas? No terminó el video. Contame si tiene una de estas empresas en tu cartera. Para eso están los comentarios.
Los resultados del minorista Target del miércoles presentaron una imagen turbia del consumidor estadounidense. Los beneficios de la empresa cayeron bruscamente y Target dijo que vio a los clientes recortar el gasto en artículos discrecionales. Aún así, los ingresos aumentaron, impulsados por las fuertes ventas de alimentos y bebidas, artículos de belleza y para el hogar y más visitas de compradores. Aquí viene el plato fuerte, mi opinión. Bueno, ni que fuera presidente. Dado que la inflación sigue siendo la preocupación fundamental, se espera que la Fed siga subiendo las tasas, pero los inversores se preguntan con qué rapidez y durante cuánto tiempo. Los operadores se han visto atrapados entre, por un lado, los comentarios de los funcionarios de la Fed que proyectan subir los tipos hasta el año que viene, y por otro, las previsiones basadas en el mercado que esperan que el Banco Central ralentice o invierta su subida de tasas. Las tasas van a seguir subiendo, al menos durante este año, en mi opinión. Si bien todavía quedan meses por delante, dudo mucho que la Fed pueda achicar la brecha entre las tasas de interés y la tasa de inflación de manera considerable durante 2022. Aunque es una buena noticia que al menos la inflación haya bajado en los últimos datos relevantes que tuvimos la semana pasada. El mercado laboral sigue aguantando, casi el único motivo que hace que los inversores no estén gritando a dos manos, recesión, recesión. Pero el panorama sigue complicado en Estados Unidos, Europa y ahora parece que también en China. Evalúen sus estrategias de inversión y estén preparados para todos los escenarios. A la buena gente, buen futuro le depara. Y buena gente es la que se suscribe o deja comentarios.